Buenas tardes a toda la audiencia de Librerías Gandhi de la revista Le Más. Mi nombre es Jorge Durán y es un gusto para mí estar con todos ustedes en esta nueva entrevista. Es un placer tener en este espacio que nos da la revista Le Más para platicar con Julio Rojas, que es el autor de esta historia que conocemos como Retornados, publicado por Hachette, y que acaba de estrenar la segunda parte de la historia que se conoce como Mensajera. Julio Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto. Mucho gusto, Jorge. Gracias por invitarme. Muy feliz de Es un estar aquí. placer. Gracias por este espacio. Vamos a platicar un poco de tu trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación y también como escritor. Julio Rojas, chileno, nació en 1965 y es uno de los guionistas más premiados de Latinoamérica. Es uno de los autores más reconocidos por su trabajo como escritor, guionista, editor de historias y consultor en múltiples series de televisión, largometrajes y audioseries. Julio tiene un podcast que ha alcanzado un gran número de streams en Spotify y en otras plataformas, Caso 63, la cual ya ha ganado varios premios. Y además de esta labor como creador, pues también eres consultor en diversas compañías de inteligencia artificial como director de prospectiva y disrupción tecnológica, llevando la ciencia ficción al modelamiento de escenarios futuros. En este caso ya tienes una segunda historia que es Mensajera y vamos a partir esta entrevista, Julio, primero a partir del planteamiento general de la serie Retornados o de la historia global conocida como Retornados, y segundo, me gustaría que nos platicaras un poco el planteamiento general de Mensajera. Claro que sí. Bueno, Retornados es una ficción que tiene que ver con lo que sucede en una colonia marciana, la primera colonia marciana teórica que es habitada por humanos, que fracasa y retornan 23 de la expedición original con una especie de misterio, porque no sabemos por qué hubo un accidente, no sabemos cuáles fueron las causas del accidente. Ellos tienen prohibido hablar sobre lo que sucedió, y esos Retornados 1, que trata sobre la relación entre un terapeuta y los retornados, donde empieza a comprender qué misterio se está guardando y qué sucedió arriba. Y esta segunda entrega tiene que ver con definitivamente la certeza de lo que ocurrió cuando una expedición de rescate va a definitivamente hacer el levantamiento de las causas de lo que sucedió ahí arriba, y vuelven con no quiero hacer spoiler, pero vuelven con una perspectiva diferente. Y en ambos casos toca básicamente lo mismo, que es el tema del desarraigo, el tema de la migración, el tema de quedar entre dos mundos, haber decidido ir y volver, haber fracasado o no, y la posibilidad de que somos una especie migrante finalmente, y la tensión que le produce al humano que está sedentario, con la tensión que le produce el migrante al sedentario. Y eso es parte como del corazón de Retornados. Sí, desde luego esta historia tiene un componente muy fuerte en lo que estamos viviendo en la actualidad, sobre todo en temas de migración, pero también en temas de las expediciones espaciales que se han retomado y que en días recientes, bueno, sabemos todos que hubo una expedición lunar. ¿Qué tan delgada es la línea de la ciencia ficción que tienes en esta serie con respecto a lo que estamos viviendo? Porque la verdad hay paralelismos inevitables cuando leemos esta obra y de repente volteamos a ver el televisor y vemos lo que está pasando. De hecho, las primeras 4 páginas me detuve a una explicación bastante detallada de lo que significa estar en el espacio y retornar a tu hogar. Me parece, al principio lo había escrito en un párrafo y dije, no, aquí es muy importante que se comprenda que cuando uno vuelve, hay tantas complicaciones, es tan difícil volver a tu casa, a este planeta tan hermoso que hemos visto en estas fotos del Artemis, que ha conmovido a tanta gente. Y lo veo porque me llama mi madre, que tiene 88, y me dice, oye, llegaron a la Tierra, me emocioné, me puse a llorar. Y pensé, qué extraño lo que nos sucede a los seres humanos cuando hemos olvidado durante 40 años el tema de lo que significaba estar en el espacio, pero cuando sucede, pasa un fenómeno bien transversal, desde los niños
hasta la gente mayor, se siente de alguna manera conmovida y hay algo en nuestras quizás genes que nos emociona el hecho de haber salido y retornado a nuestra casa. De hecho, lo manejas en... Sí. Sí, no, por favor. No, entonces, de alguna manera, tú, este lanzamiento de esta nueva segunda temporada tuvo un muy buen timing porque coincidió con este nuevo interés que tienen las audiencias con el espacio. Definitivamente, y además hablas de un principio, digamos, que es real, que es el efecto perspectiva, que se forma siempre en quienes tienen la fortuna de salir al espacio exterior y regresan con un nuevo grado de conciencia. No sé, yo te preguntaría, por ejemplo, sobre este efecto perspectiva. Como lector, el efecto transformador que experimenta un astronauta es un poco el efecto transformador que podríamos tener como lectores al leer una obra como la tuya, por ejemplo, adquirir un nuevo grado de conciencia, una nueva reflexión sobre lo que tenemos y a veces no lo vemos con un efecto de, digamos, de reflexión. Exacto. Bueno, sería una muy buena noticia para mí que al leer esta novela se sintiera eso, definamos un poco el efecto perspectiva, que es la gente sale y se encuentra con una sorpresa, porque la ficción nos ha vendido que la exploración espacial tiene un cierto romanticismo y que pareciera que quizás contaminados por los libros de lectura infantil, que el sistema solar se encuentra muy cerca, los planetas están muy cerca, uno que podía ver casi los planetas y que podía viajar y saltar de un lugar a otro. La verdad es que pareciera que hay un infinito océano de oscuridad, de no vida. Vemos en esta oscuridad del espacio esta belleza de esta esfera con toda su maravillosa sensación de que es nuestro hogar. Y la sensación del hogar primitivo, que es lo que sienten los astronautas de Artemis y lo que sienten los retornados, genera la sensación de que cuando vuelves ya no puedes volver a ser el mismo. No sé si has visto los reportajes y las entrevistas de los nuevos retornados de Artemis, y parece que es una especie de fenómeno trascendente en ellos. Entonces, bueno, el efecto perspectiva es el que intento plasmar en esta nueva entrega, y eso viene con responsabilidades siempre, con dos tipos de responsabilidades, con la responsabilidad de comprendo que volví y tengo que de alguna manera echar a andar la palabra de que estamos de alguna manera en la misma nave. Así que de eso se trata finalmente. Además de que planteas dentro del ámbito de la ciencia ficción y de un nuevo escenario que sería el panorama marciano, al final del día, como lector, te das cuenta de que hay cosas inherentemente humanas, como las relaciones humanas entre, digamos, hija, papá, entre, digamos, todos estos diálogos que se dan con los retornados y los investigadores, y de alguna manera todas las emociones, el componente emocional cuando hay una crisis en la base marciana, definitivamente te das cuenta de que el humano puede estar en diferentes locaciones, pero su componente, su naturaleza sigue ahí. Exacto, nos llevamos como una mochila nuestro bagaje humano de vínculos, somos una especie vinculante, y hay una parte en esta nueva novela donde vemos una sobreviviente de la base de la colonia que está sola. Y esa soledad, no es la soledad del adolescente que se encuentra solitario porque no tiene amigos, no es la soledad del náufrago que se encuentra en una isla desierta, pero que tiene quizás el mundo vegetal o el mundo de la naturaleza. Estamos hablando de estar lo más lejos posible de cualquier ser vivo humano y de estar sin la posibilidad de saber si vas a ser rescatado o no, pero conviviendo también con un tipo de vacío no solamente existencial, sino real, que es el vacío de estar comunicándose y en antagonismo con una inteligencia artificial. Las inteligencias artificiales básicamente, en esta mímesis de intentar parecer humano, exacerba el vacío
y es una manera muy triste de sentirse humano, intentar comunicarse con ellas. Así que no solamente hablamos de el efecto perspectiva de la mejor manera, que es volver y comprender lo trascendente que es la vida, sino de la peor manera, que es intentar sentirlo, sentir la nostalgia de la Tierra, pero no poder regresar a ella. Muy bien. Y al final del día, todos estos conceptos que tienen una base científica, tienen una base de alguna manera fantástica, porque la ciencia ficción también nos lleva a imaginar nuevas cosas y ha llevado al ser humano a crear cosas nuevas, definitivamente. ¿Cómo contárselo a tu público? Porque desde luego la experiencia que has tenido en el podcast ha sido importante para que también tengas una efectividad narrativa bastante alta en este libro, pero al final del día, ¿cuál sería tu fórmula para dirigirte a tu público? ¿Cómo conectar sobre todo con jóvenes lectores? Bueno, mostrarle las posibilidades del futuro, que son posibilidades que no son horizontes a largo plazo, sino que ellos van a experimentar. Todo lo que sucede en la novela es posible que ocurra. Todos los planteamientos éticos que genera la novela son planteamientos que van a tener que abordar ellos. Están en el momento más excitante y también terrorífico de la historia humana. Estamos en un momento donde todo puede suceder, donde desde el próximo año vienen robots humanoides a ser parte del ecosistema de la Tierra, vienen inteligencias artificiales que puede que nos reemplacen o no, no sabemos, vienen tecnologías nuevas que van a hacer que seamos quizás seres que van a erradicar el envejecimiento con nuevas formas de medicina, con nuevas químicas, con nueva biología. O sea, estamos en un mundo cambiante, gigante, un mundo que soñó la ciencia ficción, y lo que quiero que mis lectores experimenten es que comprendan que esto narrado no es ciencia ficción, es realismo anticipatorio de muy breve plazo. Ajá, al final del día pensamos que estamos un poco en este descubrimiento de un nuevo mundo como pasó hace muchos siglos y que pues es un mundo de posibilidades, pero también de grandes desafíos éticos y también de nuevas relaciones con la tecnología, porque al final la tecnología es un personaje fundamental, digo sin hacer spoilers, pero es un personaje decisivo en la historia también de Retornados y bueno, al final creo que eso también es un punto a favor para captar el interés de los lectores. Completamente, porque o sea, al final del día, nuestra relación con la tecnología es nuestra relación como humanidad con relación a este nuevo escenario que se nos plantea. Como muchos tecnogurús dicen y muchos analistas de inteligencia artificial, el genio salió de la botella, no va a haber un vuelta atrás. Mucha gente piensa, detengamos esto a tiempo, hubiera sido una buena idea hace 2 años, hace 4 años, ya no se puede. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a comprender las nuevas reglas del juego, comprender que tenemos una humanidad que tenemos que cuidar, por supuesto, pero eso no significa que tenemos que ser negacionistas con relación a que llegó una nueva especie al ecosistema humano, y esa nueva especie va a ser cada vez más inteligente y competente, y más nos vale que tengamos una relación armoniosa con aquella, si no la ciencia ficción nos ha indicado lo que podría suceder si es que eso no es así. Así que la tecnología, la humanidad son los grandes temas que vienen, y creo que no, creo que, sin temor a equivocarme, no creo que haya un nuevo dilema que sea más importante en el día a día que ese. De acuerdo. Y al final también tenemos que hacer una reflexión de cómo estamos conviviendo con esta tecnología y también cómo estamos pues haciendo el día a día con la familia, con amigos y cómo se van transformando todas estas dinámicas diarias. Una de esas cosas que se desprende un poco y que ahora quiero preguntarte es ¿cómo trabajaste la psicología, la relación en términos psicológicos de los personajes? Háblanos un poco, por ejemplo, de cómo vive la relación Gastón con su hija. Claro. ¿Cómo se trabaja a lo largo de la historia? ¿Qué tan difícil fue para ti aterrizar una psicología para cada personaje, diferenciar, digamos, estas emociones particulares de cada personaje y al final
cómo jugar el aspecto narrativo entre una descripción dialógica, los diálogos, digamos, tradicionales, pero también combinarlos con el formato de diario, que eso también está muy, muy interesante. Ya, mira, todo autor de alguna manera se alimenta de sus propias experiencias, y yo tengo un hijo que estudia afuera, estudia en Australia, y sentí la sensación cuando se fue a Australia a estudiar. Australia es otro planeta, y sentí que había un lazo que tenía que cuidar y que tenía que ver con la ansiedad tan humana de tener a los tuyos cerca. Pero tú sabes, y todo el mundo sabe, que eso es imposible, que uno no puede restringir a tus hijos, a los que quieres, a tu propia órbita. Entonces yo trabajé esto en dos fases. La primera fase, que es la fase de la negación de que tu hija se vaya como corona, a Marte, imagínate, sin retorno. No estamos hablando que alguien se va y vuelve, estamos hablando de abandonar lo tuyo, tu planeta y tus relaciones, y el desgarro que puede producir eso. Y lo otro es la sensación de tanto de libertad del adolescente o del joven que se siente libre de explorar un nuevo mundo, pero en un momento empieza a comprender de que quizás ese no es su hogar, y siente esa palabra tan hermosa, portuguesa, saudade, que es esta melancolía, esa dulce melancolía por tu hogar. Entonces, lo trabajé desde mi relación con mi hijo. Muy bien. Digo, al final, esta sensación que tienen los astronautas, todos los exploradores del futuro que viajan a Marte y que saben que no van a volver, esto también tiene que ver con lo que ya venías platicando, de nuevos dilemas filosóficos y humanos, ¿no? Sobre qué es la muerte, digamos, hasta cierto punto voluntaria, por querer también tener cierta trascendencia en la exploración espacial. Julio, dentro de la gran historia de Retornados hay, digamos, en el paso de uno de los volúmenes al siguiente, una cuestión importante, que se trata aquí de limpiar errores entre las expediciones planetarias, y es un concepto que, bueno, en alguno de los diálogos suena con mucha naturalidad, como, no sé, enmendar un error. A lo mejor te equivocaste en algo que hiciste en el trabajo, alguna cuenta que te salió mal, pero aquí estamos hablando de errores que tienen una magnitud planetaria, y bueno, pues cuéntanos, ¿cómo piensa un personaje limpiar un error? ¿Cómo se puede limpiar un error entre digamos, habitar o colonizar un planeta? Bueno, hay dos tipos de magnitud en el error. El primero es comprender que, al contrario de que te equivoques en un Excel en tu trabajo y que las consecuencias sean que quizás alguien va a tener un mal rato o que llegó mal un número fallido en una expedición es la muerte de la expedición. Lo vimos ahora en Artemis, que un grado de penetración equivocada al reingreso a la atmósfera genera una catástrofe. E incluso cuando la transmisión en vivo, cuando la nave despega, uno podía ver la tensión en todo, porque hay tantos cientos de variables que pueden fallar, que son unos costos gigantes. Entonces, ese es el primer nivel de manejar errores. Lo segundo es el nivel institucional, que es en este mundo donde las grandes corporaciones parecen irresponsablemente lanzar a la opinión pública y a la humanidad nuevas tecnologías que no tienen ni siquiera tiempo de probarlas para ver si son seguras o no. Los errores son gigantes. Acá, por ejemplo, lo que pasó con Anthropic, con la nueva modelo de frontera que se llama Mythos, donde hacen un desarrollo, y ese desarrollo resulta ser más peligroso que el resto, y que puede generar grandes vulnerabilidades y daños a nivel global. Entonces, eso es lo primero, que son magnitudes gigantes de errores que parecieran ser diseñados de manera muy liviana o interpretados de manera muy liviana por los creadores.
Pero hay un segundo nivel de error que yo planteo, que es limpiar los errores del pasado, que es, ok, como cometimos tantos errores con el planeta Tierra, como el planeta Tierra lo depredamos, e hicimos tantas, lo saturamos con bombas nucleares, con microplásticos en el océano, con depredación completa, entonces es mucho mejor, como si fuera un móvil, un celular obsoleto, ir al siguiente modelo de celular que sería Marte y reformemos Marte para que sea nuestro siguiente hogar. Y cuando sigamos el mismo arco, vamos al siguiente. Y eso es una dinámica predadora absolutamente irracional, porque nadie ha pensado que todo lo que se va a invertir en terraformar Marte podría volver a una terraformación del planeta. Entonces, claro, son magnitudes diferentes, pero es el mismo concepto. El concepto de que hay una irresponsabilidad gigante en los diseñadores y en los tecnogurús de intentar reparar cosas con la siguiente modelo y no reflexionar sobre cómo afianzar el modelo anterior. Muy bien. Pues creo que al final del día nos lleva a hacer múltiples reflexiones esta historia y definitivamente es esto muy compatible con el futuro y la actualidad que estamos viviendo. Entonces creo que es uno de los grandes beneficios de tener una historia de este tipo, porque bueno, tampoco estamos en un mundo anacrónico, sino es algo que está muy cercano a nosotros y que bueno, también tiene el propósito de llevarnos esa reflexión y ese grado de conciencia. Y bueno, al final, ya para no caer en un spoiler, la verdad es que creo que hemos dado elementos para que los lectores se interesen mucho en leer Mensajera de la serie Retornados. Me gustaría cerrar la entrevista, Julio, con un mensaje pues, que al final refleje mucho la experiencia que buscas de tus lectores al cerrar el libro. Una vez terminada la lectura, ¿qué esperas que tus lectores tengan? Que comprendan que, aunque estamos un poco hechizados con la tecnología, con ser sedentarios, con estar quizás atrapados en un mundo de redes sociales y de captura de atención, somos seres migrantes, tenemos un impulso gigante y tarde o temprano todo ser humano, aunque sea simbólico o real, va a ser un viaje. Y ese viaje tiene costos, pero es importante hacerlo. Porque lo peor que puede pasar es haber terminado un ciclo de vida y haber dicho, yo no viajé. ¿Habrá continuidad para Retornados? Yo creo que sí. Tengo unos apuntes para cerrar la trilogía. Ok, da para más y la verdad es que te felicito porque es una gran historia y bueno, pues vamos por ella ya a Librerías Gandhi, donde ya está disponible. Exacto, muchas gracias. Julio, es un placer, la verdad te deseo mucho éxito y te felicito por esta obra. Estamos en comunicación y a todo el público de Librerías Gandhi, quiero agradecerle su atención. Nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto.